Pues una cosa es tener a Mandy Benedetti pues en un programa de chismes, y otra cosa es tenerlo al frente de los destinos de 52 millones de personas. Hablando de poder precisamente y de Armando Benedetti, que son dos palabras que van muy ligadas en este momento, tú has dicho que Armando Benedetti pues representa esa política tradicional, sí. ¿Y por qué crees tú que esa política tradicional terminó teniendo tanto poder en este gobierno que prometió lo contrario, ¿no? Que es el gobierno del cambio? ¿Y por qué crees que el presidente Petro ha tolerado o no ha frenado esa figura de Armando Benedetti? Ningún gobierno ha frenado ese poder de la clientela, ese poder de las castas políticas, y aquí me parece interesante hablar del Caribe, hablar de Córdoba particularmente, Córdoba, Sucre, esa área que es tan bella. Clanes. Claro, Córdoba es un lugar precioso, verde, son unas sabanas extraordinarias. La Mojana, que está llena de agua, el río Cauca, el río San Jorge, el río Sinú, bueno, todos esos ríos que están en esa área de Sucre y Córdoba y el sur de Bolívar. Pero es una región que ha estado lamentablemente azotada por unos fenómenos de violencia, de grupos armados, de una clase política destructiva, corrupta, endogámica, bueno, con una cantidad de particularidades que le ha hecho mucho daño al pueblo mojanero, al pueblo de Córdoba. Y la mejor expresión de eso es el ascenso paramilitar de los años 90 y de la primera parte de este siglo. Y los herederos de esos aparatos, de esas estructuras criminales del paramilitarismo, todos recordamos Mancuso y su vida de lujo y de extravagancia en Montería. Los herederos de esas estructuras siguen siendo muy poderosos y han sido muy poderosos en todos los gobiernos. En el 2018, ustedes probablemente no tenían cédula en esa época. En el 2018 votamos por Petro. Yo voté por Petro. Una serie de gente de izquierda, por supuesto que en ese momento el Polo tomó la decisión de irse con Fajardo, pero muchos nos quedamos con Petro. ¿Por qué votamos por Petro? Porque Petro era el candidato progresista, porque Petro era el candidato de izquierda, pero Petro no era un candidato viable en el 2018. No iba a ganar, ¿cierto? Eso, los que algo sabemos de política, teníamos claro que por más de que nosotros hiciéramos una campaña con entusiasmo y por más de que nosotros pues lo diéramos todo en esa campaña, no iba a ganar. No le alcanzaba para ganar en segunda vuelta. Es una campaña completamente distinta a la del 2022. Desde el 2021 y desde el 2020, cuando se da el estallido social, el 19, en el 20, cuando el país básicamente se sale de control con estas cosas tan graves que pasaron en Bogotá, que pasaron en Cali, aquí el establecimiento empieza a tener miedo. El establecimiento antes no tenía miedo, siempre ganaba. Entonces, con cara o con sello, pero el establecimiento ganaba las elecciones. En el 2021, finales del 2021, todo cambia, porque ahí ya no se sabe si realmente van a volver a ganar. Petro se convierte en un candidato viable y ahí empiezan a llegar ellos. Son ellos los que llegan. Y el primero que llega es Armando Benedetti. Y Armando Benedetti indudablemente tiene un papel fundamental en la victoria electoral del 2022, porque es él quien le da forma al acuerdo político con los sectores de la política tradicional. Él funge como operador político de esa campaña, y después de él empiezan a llegar otros santistas. Llega Roy Barreras, llega Alfonso Prada, llega Rivera, bueno, empiezan a llegar otros, ¿cierto? Pero todos llegan detrás de Benedetti. Benedetti es el rompehielo. Es el rompehielo que va en el Báltico, ¿cierto? Abriéndole paso a que puedan llegar los otros. Y yo creo que el presidente le tiene una legítima gratitud a Benedetti por eso. Y si bien en un acuerdo político, en una coalición, pues cada uno de los que participó en la campaña debe hacer parte del gobierno, aquí el problema es que esos acuerdos se hacen por debajo de la mesa. No son acuerdos abiertos como si sucede, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios. Entonces, que además, Benedetti, cabe la pena recordar, vale la pena que es el exnovio de Saray Roballo, ¿no? Que fue la congresista más votada de Córdoba y pues también hace parte de uno de los clanes más importantes, que son los Bechara.
es una princesa bechara. Así es. Y que Esto es Juego de Tronos. Todo Sí, se totalmente. conecta, todo Esto es se Juego de va Tronos. conectando. Pero pues más allá de la vida privada de Benedetti, que a mí realmente, pues seguramente es muy interesante porque Benedetti es un personaje novela de Dostoyevsky, ¿no? el hombre caribe, le decimos acá, Sí, ¿no? Claro, Como es un hombre él caribe. mismo se autodenomina como el hombre caribe. Y es un tipo encantador y es un tipo muy divertido. Chistoso, y- es un tipo no, chistoso. No, pues es Pero como encantador, para irse de maravilloso, farra, pero pues pues maravilloso, maravilloso. para lograr mayorías, pues ya estamos Para viendo que que maneje no el tanto. país, pues una cosa es tener a Mandy Benedetti pues en un programa de chismes y otra cosa es tenerlo al frente de los destinos de 52 millones de personas. Entonces, yo sí creo que esa alianza que hace el presidente Gustavo Petro con el poder regional, con la política tradicional en el 2022, es algo que hace parte de un proceso de transición. Y aquí me voy a meter en una discusión que siempre es difícil de dar porque es algo que es muy fácil de ganar desde el punto de vista del pedestal moral. Aquí nosotros estamos, para quienes nos ven, en unos estudios extraordinarios en el Parkway, ¿cierto? El soviet del Parkway. En el soviet, pero ni siquiera el soviet, porque el soviet está en el gobierno y está apoyando al presidente. Pero aquí en el Parkway hay mucha gente que se para en un pedestal moral para la cual apuestas políticas de centro, entre comillas, con el girasol y bueno, estas cosas que no son ni chicha ni limonada, son muy convenientes y muy tranquilas, porque pues en últimas son personas pues que viven en el privilegio, que son intelectuales, que son profesores de universidad, ¿cierto? Y que se indignan y dicen como, uy, esos políticos, esos ñoños allá de Córdoba, ¿cierto? Como que toda esa política de rural les parece hedionda, pero resulta que el país real no funciona como funciona el Parkway. Esto es una excepción. Estos hurapanes maravillosos que están aquí a los lados, esa no es la realidad de millones de personas en el país. Entonces, la propuesta de cambio del presidente Gustavo Petro es una propuesta que pega durísimo en las regiones y que genera un fervor popular. Cuando ustedes van con el presidente, vayan a Tumaco, vayan a La Mojana, vayan a La Guajira, eso es fervor popular, porque personas que históricamente habían estado olvidadas por las oligarquías de Bogotá y de Medellín, finalmente sienten que tienen un presidente. Sienten que quien dirige el destino de los colombianos, sea bueno, regular, les guste o no, les parezca que pueda hacerlo mejor, es uno de ellos. Ese proceso que se está dando con Gustavo Petro es fundamental para profundizar la democracia en Colombia y yo creo que es estructuralmente bueno. Entonces, ¿qué valía más la pena? No construir un acuerdo político como el que había construido Santos, como el que había construido Duque, como el que había construido Pastrana, como el que habían construido todos y perder, o hacer una coalición con esa política tradicional y ganar. Y hay algo muy hipócrita, y el otro día me decían que porque hablaba de Fajardo. Pues porque Fajardo, que es un poco quien se vende como el que nunca se ha tomado una foto con Benedetti y martilla sobre el tema de Benedetti, pero ¿ustedes de verdad creen que uno se hace elegir gobernador de Antioquia con los votos del poblado? Pues por supuesto que no. Claro que no. ¿Y ustedes creen que uno puede gobernar en Antioquia sin tener ningún contacto aséptico? O sea, es una cosa así de guantes blancos de seda en el Bagre, en la Antioquia. Antioquia tiene una parte negra, tiene una parte mojanera, Antioquia no es Río Negro y Llano Grande, ¿no? Entonces, pensar que se puede hoy gobernar y tener un proyecto político en donde de ninguna forma va a entrar la política tradicional a nivel nacional, pues eso es muy ingenuo. Ahora, yo sí considero, y creo que parte de este doloroso drama que estamos viviendo hoy en la Casa de Nariño, en la Casa Estudio de Nariño, con esta pelea con Benedetti, es algo que apunta a cuándo vamos a sacar a la política tradicional. ¿Cuándo vamos a sacar a los advenedizos de nuestro proyecto? Porque
hay algo que cambia entre el 22 y el 26. En el 22 nosotros los necesitábamos a ellos para ganar. Hoy ellos nos necesitan a nosotros para poder seguir haciendo política. Y por eso están en el proyecto. Y por eso se meten en las listas del pacto, que ahí es donde, pues por supuesto, yo no puedo en este momento hablar de la política electoral, pero eventualmente tendrá que haber unos partidos que sean mucho más impermeables a que se den filtraciones de gente non santa en sus estructuras. Eso es algo que es un deber moral. Carlos, tenemos información de que Benedetti recuperó o está teniendo mayor influencia en la comisión de acusaciones, que es quien juzga a los magistrados de las altas cortes y pues al presidente mismo. ¿Crees que esa influencia que ahora está teniendo le refuerza ese poder que hoy tiene Benedetti, que digámoslo envalentona, podríamos así decirlo en términos coloquiales, o le da, digamos, que esta autoridad para salir a criticar, a señalar o incluso a condenar públicamente a diferentes actores políticos? Sí, es ministro del Interior y es ministro del Interior, yo creo que no porque particularmente le gusta el tema de los derechos humanos, de los estadios, de los bomberos. Es ministro del Interior para ser el ministro de la política. Entonces él tiene un cable pelado muy grande, que es la investigación por enriquecimiento ilícito que adelanta la magistrada Lombana. Que la magistrada Lombana no es precisamente, digamos, como el referente, pues, en la opinión pública, porque es una magistrada que generalmente es asociada con ser muy cercana a las derechas y a la extrema derecha colombiana, pero Benedetti echa a andar una campaña de desprestigio en contra de esta magistrada. Sí, le dijo loca, le dijo demente. Sí. Le dijo de todo y no pasa nada, ¿no? Ahí sí hablemos de violencia política, ¿no? Claro, exacto. Ahí no pasa nada. ¿Qué no le dijo a la magistrada Lombana? Pero, pues más allá de lo que diga, es la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes la que efectivamente podría llegar a tener algún poder o alguna capacidad de presión sobre una magistrada de la Suprema Corte, nadie más. O sea, una magistrada de la Suprema Corte está por encima de todo, excepto de la comisión de acusaciones. Y cuando ustedes ven la composición de la comisión de acusaciones, pues es una composición que es muy desventajosa también para el presidente Petro, y creo que eso ha sido uno de sus dolores de cabeza. El primer ministro del Interior, que fue Alfonso Prada, arma una comisión de acusaciones que no es de mayorías oficialistas. Es una comisión de acusaciones donde realmente, yo se los digo pues con claridad, los votos favorables al presidente en esa comisión de acusaciones, si al presidente se le hace un juicio político, es un juicio político. La comisión de acusaciones es eso, es un tribunal político. En Colombia hay mucha estabilidad con los presidentes, no es como Perú, como Ecuador, sí, donde es relativamente fácil tumbar un presidente. En Colombia es prácticamente imposible. Pero el único mecanismo que existe es que la comisión de acusaciones haga una instrucción y luego el Senado vote, pero insisto, es un juicio político. Sin la comisión de acusaciones no se puede tumbar a un presidente. Entonces, pues lo más normal en el ejercicio de la democracia es que la comisión de acusaciones, pues la pongan las mayorías y se le dé un cierto blindaje al presidente. Porque imagínense, si la comisión de acusaciones la tuvieran los enemigos del presidente, no necesitan fallar en derecho para tumbarlo. Simplemente lo pueden tumbar porque es un juicio político. Así que es una comisión compleja donde está Wadid Mansur, donde está, imagínense, Catherine Miranda, Olga Lucía Velázquez. Yo creo que el presidente no tiene 3 votos en esa comisión que sean realmente suyos. Es una situación de mucho riesgo para un gobierno de fractura, para un gobierno pues que tiene una oposición tan dura como el nuestro. Y sí, precisamente pues Wadid Mansur, que también está implicado en todo ese escándalo y que de la está aspirando UNGRD, otra vez al Congreso, ¿no? Otra vez, y pues que sería no cualquier actor
sino una pieza ¿De qué clave. partido? Conservador. Conservador, sí. No cualquier aparecido, sino una pieza clave en ese conducen a escándalo. Córdoba, eso todo va por el Sí, mismo lado. Eso es muy cierto. Y pues hablando del presidente, Carlos, ¿has logrado hablar con él? ¿Se ha pronunciado al respecto? ¿Te respalda? ¿Crees que el vínculo con Armando Benedetti a raíz de todo esto puede que esté un poco tenso entre el presidente y el ministro? Pues yo realmente no sé, no me ha contestado. Es como yo en los primeros días de todo este bochornoso espectáculo. Pero tú te has comunicado con él, ¿has intentado hablar con él del tema? Le escribí por Signal, pedí una audiencia, estoy esperando poder hablar con él, pero hasta ahora no. Entonces, pero digamos que la conversación con el presidente básicamente es para poderle mostrar las pruebas de lo que yo digo, para poder poner en evidencia ante él, que es el jefe de los dos, pues que aquí la doctora Angie Rodríguez le está diciendo una mentira a la opinión pública, pero la discusión es muy sencilla. Si el presidente me pide que me vaya, pues yo me voy. Y le entrego mi carta de renuncia y, como les decía hace un momento, yo puedo irme con la tranquilidad de que yo he hecho las cosas tan bien como he podido. Eso es básicamente el fondo de la reunión con el presidente. Ojalá me diera el tiempo para explicarle el tema de la Mojana. Yo se lo había mencionado antes. Yo se lo había dicho varias veces, ojo con la Mojana, esto y lo otro, se va a caer la licitación, ya hay que adjudicarla, pero pues digamos que en últimas es simplemente eso, que él decida si me voy o me quedo, porque yo la carta de renuncia no se la voy a entregar a Benedetti. Claro. Ni a la señora Rodríguez. Yo se la entrego a quien me nominó. Que es además pues la persona que lidera este proyecto. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?